Que Dios les bendiga. Quiero responder a una interrogante que hace unos días una persona me hacía, la cual es: ¿pueden los hombres perdonar pecados? Para muchos de nosotros creo que es obvia la respuesta. Sin embargo, hay muchas personas alrededor del mundo que aún siguen creyendo que un hombre les puede perdonar sus pecados. Ante esto vamos a exponer lo que la Biblia dice y analizar un par de versículos que no dicen eso, sino que han sido mal interpretados, y muchas personas han llegado a creer que en ellos se está diciendo que el hombre puede perdonar pecados. En Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, la escritura dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se les retuviereis les serán retenidos. Algunas versiones de la Biblia, mayormente católicas, traducen la palabra retener como perdonar. Entonces, en las versiones católicas este pasaje dice: a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen no les serán perdonados. Esto ha hecho creer, hermanos, a muchas personas que en este pasaje Jesús lo que estaba diciendo era comisionando a sus discípulos para que ellos fueran y le perdonaran los pecados a las personas. Pero creer eso, hermanos, sería falso, porque es contradictorio o contrario a lo que la Biblia dice en otros pasajes. Al igual que este pasaje, hay otros más que se han entendido de una forma equivocada, y los voy a mencionar acá para luego decir lo que la Biblia misma dice acerca del perdón de los pecados. En Mateo capítulo 16 y versículo 19, Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Mateo 18:18 Jesús dice, ya no a Pedro, sino a todos sus discípulos, que todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Ahora bien, con estas palabras Jesús le estaba diciendo tanto a Pedro como a sus discípulos que ellos tenían facultad para perdonar, o les estaba dando alguna otra facultad. Como ya he dicho, para comprender la Escritura debemos ir a la Escritura, porque la respuesta a las interrogantes que nosotros podamos hacernos en cuanto a la Biblia y a sus enseñanzas, siempre vamos a hallar la respuesta dentro de la Biblia. Ahora vayamos un poco atrás, vayamos a la cultura judía. En la cultura judía era difícil que Jesús pudiese mandar a sus discípulos a perdonar pecados, ya que para los judíos estaba muy clara la idea, la verdad, de que solo Dios puede perdonar pecados. Tanto así que cuando el mismo Jesucristo fue a sanar a un paralítico, dice la Biblia que lo bajaron 4 de sus amigos por el techo de una casa, y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquellos hombres comenzaron a murmurar dentro de sí y a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Ahora bien, era difícil para los judíos creer que Jesús perdonara pecados, aún con todos los milagros que Jesús hacía, aún que para muchos era fácil creer que era el Hijo de Dios, era el enviado, era el Mesías, era el Cristo. Ahora, ¿cuán difícil podía ser creerle a sus discípulos? Porque ellos tenían claro que solo Dios perdona pecados. Podemos ver que cuando aquellos hombres dijeron que solo Dios podía perdonar pecados, Jesús en ningún momento negó el ser el Dios. En ningún momento Jesucristo les dijo que Él no era Dios o que Él no tenía la capacidad de perdonar. Tampoco Jesús les dijo: no solo Dios puede, yo también, o pueden los hombres. Jesús no refutó esa verdad porque era algo real y verdadero. Entonces, pensar que un hombre nos puede perdonar los pecados va contra todo lo que la Escritura dice. En Hechos capítulo 4 y verso 12 dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que la idea de que un hombre pueda remitir o perdonar nuestros pecados es falsa, no es bíblica. Ni siquiera los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían tal facultad de perdonar pecados, ya que cuando las personas venían ante ellos solo eran los intercesores. Eran las personas que intercedían ante Dios por el pueblo. ¿Y cuál era la forma en que ellos lo hacían? Sacrificaban un cordero
y con la sangre de ese cordero se expiaba el pecado de las personas. Nunca el sacerdote tuvo tal facultad de perdonar, solo era el intermediario. Ahora en Cristo el trato es diferente, porque Cristo, siendo hombre y siendo Dios, como hombre murió y como Dios perdona pecados. Tiene tal facultad. Pero fuera de Cristo, o fuera del Padre o del Espíritu Santo, que pues estamos hablando del mismo Dios, nadie más puede perdonar pecados. Y si algún hombre se atribuye tal potestad, pues obviamente tarde o temprano tendrá que darle cuentas a Dios, y ahí se verá realmente cuáles son las consecuencias de lo que él ha hecho. Ahora bien, en todos estos pasajes lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús les había dado la facultad de presentar a las personas el medio de salvación. Y esa facultad es el Evangelio. Todos aquellos que somos cristianos, todos los que predicamos, tenemos la facultad de presentarle al hombre el camino de salvación. Y en la medida que ellos reciben a Jesús, pues nosotros podemos orar por ellos y decirles, bueno, tú ya eres salvo por haber creído en Jesús. O podemos decir de aquel que no ha recibido a Jesús, él no es salvo. Pero recordemos que la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y si una persona hoy no recibe al Señor, posiblemente lo haga mañana. El punto está que mientras esté vivo tendrá la oportunidad de hacerlo. Cuando se muera, nadie lo puede salvar. Nadie. Le recen, le canten, le oren, ayunen para que él se salve, no se va a salvar. Porque la salvación la obtiene el hombre cuando él recibe a Jesús. Cuando lo recibe como su Salvador, sus pecados son perdonados. Y él es injertado en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, donde alcanza esa salvación. Pero nadie tiene tal facultad de perdonarle sus pecados, sino solamente Dios. Que Dios te bendiga, hermano.